Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un webinar más de los que organiza Feneval. Este webinar a mí me hace una especial ilusión tenerle con vosotros y es que tiene historia detrás, ¿no? Y bueno, os voy a leer un comunicado que hice a la Junta Directiva de Feneval hace unos días. Os voy a leer algunos pasajes para que sepáis cómo hemos llegado a esta situación, ¿no? El 14 de septiembre, Antonio Garamendi nos comunica que el Rentacar está fuera de las prórrogas directas de los ERTEs y nos comunica las líneas sobre las que el Gobierno va a actuar en dichas prórrogas, ¿no? Y bueno, pues nos quedamos un poco así, porque si no hay una prórroga directa, había que estar argumentando que al menos el 50% de nuestra actividad estaba vinculada a otras actividades que sí estaban entre los CENAEs considerados. Nuestra estrategia fue insistir en que somos turismo, en que si estaban hoteles, líneas aéreas y agencias de viaje debíamos estar también nosotros y también que éramos un sector muy afectado. El último golpe con el hecho de que el gobierno inglés obligaba a cuarentena a los ciudadanos que volvían de vacaciones de España, ¿no? El descenso de las matriculaciones del Rentacar se nos había ido al 65%. Y que nosotros representábamos el 20% de las compras de coches nuevos, ¿no? Entonces, con todos estos argumentos, pues podemos decir que somos turismo, que somos automóvil y que somos transporte. Bueno, pues el lunes 28 de septiembre y el martes 29, las noticias eran que el CENAE del Rentacar seguía sin estar en esa lista de actividades turísticas especialmente afectadas por el COVID, ¿no? Hablamos con Marta Blanco, que es presidenta del Comité de Turismo de la COE y presidenta también de COE Internacional. Y sus noticias eran que no estábamos, aunque Allen Travel publicó que íbamos a estar. Bueno, encontramos un resquicio y es que en un proyecto de ley del 7 de septiembre, en su artículo 12, que se publicó en el BOE, se nos consideraba turismo, a nuestro CENAE, turismo especialmente afectado por el COVID. Y entonces dijimos, si no lo habéis considerado en la ley del 7 de septiembre, pues lo suyo es que nos lo consideréis ahora, ¿no? Se lo trasladé a Marta Blanco a través de la COE y se lo envió a su vez a Rosa Santos y a Antonio Garamendi. Rosa Santos es la persona especialista en temas laborales de la COE y Antonio Garamendi, como sabéis, es su presidente, la persona que directamente estaba negociando con el gobierno las prórrogas de los ERTEs. A ambos, a Rosa y a Antonio, había hablado yo con ellos y ya se lo había comentado y Antonio ya lo tenía muy claro, pero bueno, no sabíamos si lo iban a poder conseguir o no. Se lo había comentado tanto en la Junta Directiva de la COE como en el Consejo del Turismo. En ambos organismos Feneval forma parte y yo tengo el honor de representarlo allí, ¿no? Marta se lo hizo llegar el viernes anterior y el martes, cuando se anunciaba que había acuerdo entre el gobierno y la COE, llamé a Marta y dije, oye, ¿al final vamos a estar o no vamos a estar? Porque las noticias es que no, ¿no? Y me dice, habla con Rosa Santos y que te diga ella, ¿no? Bueno, pues bueno, a mí me parece que al final tuvimos suerte, la suerte de poder estar, la suerte de que los datos en los que se han basado nos han favorecido y la suerte de estar ahí empujando para que sucediera, ¿no? Pero que creo que más allá de ayudar a las empresas de Rentacar, estamos también ayudando a muchas personas, a todas las personas que las componen, a familias, a sus trabajadores, a que tengan menos incertidumbre en una situación tan complicada. Muchos estarían ya pensando en el ERE o en reducciones del 50% del salario o en perder el trabajo, que también, a ver, el que estemos nosotros hace que nuestras empresas y nuestros trabajadores también puedan estar. Así que más allá de ayudar a las empresas, que es verdad, creo que hemos ayudado a muchas personas y eso, pues francamente, me hace que nos sintamos mejor y pensar que nuestro trabajo ha servido para algo, ¿no? La labor del equipo de negociación de la COE es absolutamente admirable. Por eso tengo que volver a dar las gracias tanto a Antonio Garamendi como a Rosa Santos, como a Gerardo Cuerva, entre otros, a todo el equipo de la COE y a Marta Blanco por la parte que le toca en turismo de COE. Esto es lo que os quería contar. Os doy un par de datos más para que veáis la importancia. Antes de finales de septiembre había 800.000 personas en ERTE y con el sistema que propuso el gobierno
solamente se ha podido prorrogar a 160.000. Nosotros, los rentacares, estamos entre ellas. Y en cuanto al número de CENAES, solamente 42 CENAES están en la famosa lista. Y no solamente es el que se haya prorrogado la extensión del ERTE, que es algo, son millones de euros para el sector y algo muy importante, es que nos han vinculado al turismo, que también es otra de las grandes peleas que tenemos desde Feneval. Espero que en un futuro también podamos a las ayudas que vienen de Europa, que es algo también francamente muy importante. Y también estamos trabajando en ello y pronto recibiréis comunicados sobre cómo hacerlo. De hecho, la semana que viene tenemos una reunión con la propia COE para que podamos solicitar esas ayudas. De esos 140.000 millones de euros en ayudas famosos, pues ver cuántos nos tocan. Y a través del Easy Europe también hemos pedido que se considere al sector del rentacar uno de los sectores ayudables, financiables por estas ayudas, porque si desde Europa ya estamos, luego obtenerlo aquí creo que será más fácil. Bueno, no os machaco más. Este webinar es consecuencia de eso. Este webinar es cortesía de Decay, abogados, de Olga Cornejo, que está con nosotros, y de Fiat. Y de Fiat, porque Fiat sigue patrocinándonos y queremos desde aquí agradecerles no solo a Fiat, que en este caso ha sido Fiat, a todos los patrocinadores en general que han seguido manteniendo a Feneval, a todas las marcas, a todos los que colaboran con nosotros y en especial a Fiat, que no solamente sigue apoyando a Feneval con sus patrocinios, sino que ha decidido patrocinaros este webinar que os permite aprender a prorrogar los ERTES y a obtener nuevas exenciones fiscales. Creo que es muy buena noticia, estoy muy contento de que esto haya pasado en el sector y que se haya podido prorrogar. Creo que eso, insisto, es mucho dinero para todas las empresas y bueno, pues estoy muy contento con esto. ¿Qué queréis que os diga? Os voy a pasar a Olga, a la que ya conocéis. Ella os va a contar en vivo y en directo cómo hacerlo y espero que os sea de mucha utilidad. Muchas gracias, Olga, por estar con nosotros y por colaborar una vez más con Feneval. Y os dejo con Olga. Muchas gracias. Muchas gracias. A ver, en primer lugar, creo que debo felicitaros porque no es poco lo que habéis conseguido. También hay que felicitar a la COE porque creo que eso demuestra que hay una patronal que es muy... no solamente que es que tiene unas dimensiones y que tiene una fuerza muy importante, sino que además hace un uso muy adecuado de esa fuerza que tiene. Y en este caso se ha visto claramente que han estado peleando al máximo porque finalmente estéis incluidos en el CENAE, que yo creo que era de justicia por la situación en la que os estáis viendo también todos vosotros. Y al final, pues aunque sea como una paradoja, pero bueno, dentro de lo mal que se están dando las cosas, pues de algún modo tenéis esa compensación. Esa compensación que al final se ve traducida, lógicamente, en unas exoneraciones, como veremos ahora en las diapositivas, en la presentación que hemos hecho. También quiero dar las gracias, no me voy a olvidar yo del patrocinador de Fiat, porque hay que mimar a los patrocinadores y animarlos a que sigan en esa línea. Ahora, a ver, voy a dar a compartir ya la pantalla, por favor, si no se ve, me lo decís para que, para que lo pueda solucionar. A ver, en primer lugar, pues como siempre, un pequeño sumario sobre lo que vamos a tratar en el día de hoy, que al final es un poco un resumen de los conceptos, de las cuestiones más importantes a lo que a nosotros nos atañe, que son todos los temas de los ERTE, lo que implican las nuevas exoneraciones que haya, de qué manera tenemos que actuar a la hora de esas prórrogas o de esos nuevos ERTEs, puesto que lógicamente el Real Decreto da para más, contempla otras medidas, pero bueno, entre otras que me hubiera gustado poder incluir aquí, pero se hacía ya demasiado larga la presentación, pues todo el tema de las nuevas prestaciones por cese de actividad de autónomos, que sé que a muchos de vosotros
también os importan y bastante, dadas las dimensiones que hay en algunos casos de las oficinas, de los rentacar. Empezando con las novedades. ¿Qué novedades tiene este Real Decreto Ley? En primer lugar, es la prórroga automática de los ERTE de fuerza mayor, que están basados, que tienen su causa en las medidas que se aplicaron y que se plasman en el artículo 22 del Real Decreto inicial. Lógicamente, esta prórroga es hasta 31 de enero de 2021, no de 2020. Acabo de ver la primera errata y espero que sea la última. En la prórroga automática, como os planteo aquí, no existen exoneraciones de cotizaciones. Se prorrogan, que ya es mucho, el hecho de que se puedan prorrogar todos los ERTE de fuerza mayor, porque de algún modo alivia la presión tanto de negociaciones como de trámites y de justificación incluso de las empresas de las circunstancias en las que están en la actualidad. Pero sí que existen, sí que se contemplan exoneraciones para los CENAE, entre los que nos encontramos nosotros como sector turístico a la postre, y que son los que están contemplados en el anexo, y de aquellas empresas que sean dependientes o bien que formen parte de la cadena de valor, de lo que llaman ellos cadena de valor. Además de esta novedad, de esta prórroga automática, y cuando se dice prórroga automática, pues implica que no hay obligación de hacer ningún tipo de tramitación, en teoría, ante la autoridad laboral, aunque nosotros siempre recomendamos que se realice una comunicación a la autoridad laboral diciendo que se van a prorrogar, y, por supuesto, hay que comunicar a los trabajadores que también se ha realizado esa prórroga y que se va a mantener ese ERTE de fuerza mayor. Aquí, con el tema de la prórroga, pues obviamente, en principio parecía que se estaban limitando, que se finalizaban los ERTE de fuerza mayor. Pero en este caso lo que se ha hecho ha sido, sobre todo para empresas, como posteriormente diré, que no están dentro de un ERTE de fuerza mayor por las razones que sean, pero sí que se dan ahora la posibilidad, lo que antes se llamaba ERTE por rebrote. En realidad ahora lo que han hecho ha sido desdoblarlo, segregarlo en dos subtipos. Entiendo que además acertadamente, porque así existe la posibilidad de tener dos lapsos de tiempo diferenciados. Uno es el ERTE de fuerza mayor por razones impeditivas y el otro es el de fuerza mayor por razones de limitaciones o de restricciones que se haga respecto de la actividad. Todas ellas adoptadas a partir del día 1 de octubre del 2020. Esto es muy importante porque cualquier tipo de restricción o de limitación no puede estar basada en una medida que se hubiera adoptado con anterioridad, sin perjuicio de que en su caso se puede hacer a través de del procedimiento ordinario de solicitud de un expediente de fuerza mayor, pero no tendría, como sucederá en este caso, exoneraciones de cuotas de la Seguridad Social. Por tanto, tenemos estos dos nuevos tipos de ERTE. Además, y es algo que yo creo que ha sido bastante positivo que se regule en esta norma, que es la posibilidad de prorrogar los ERTE por causas ETOP que se estuvieran ya aplicando si finalizan durante el tiempo de vigencia de este Real Decreto Ley. Es decir, aquellos ERTE que tengan causa o que tengan una finalización, una fecha que se hubiera acordado entre el 1 de octubre y el 31 de enero de 2021, si se establece y se acuerda con la comisión negociadora, a través de un procedimiento que posteriormente indicaremos también, se pueden prorrogar. Esto es algo que venimos peleando por ello mucho tiempo, porque ya se comentó incluso también con la COE en los diversos reales decretos que se han ido promulgando para prorrogar los ERTE, que se estableciera esta posibilidad. Ahora sí que se ha facilitado esta medida, esta posibilidad, que creo que también soluciona bastante
puesto que simplifica mucho los lapsos de tiempo a la hora de poder aplicar un ERTE de causa SETOP, que como vosotros recordaréis, y si no, pues os lo vuelvo a recordar ahora, al tener un proceso negociado no tiene retroactividad al momento inicial, como es el de fuerza mayor, que tiene retroactividad, o que sea un ERTE por causa SETOP, que esté inmediatamente, y así lo han mantenido en este Real Decreto, que tenga pues, finalización y se inicie una negociación de un ETOP. Si se finaliza un ERTE de fuerza mayor en base al artículo 22, el ERTE ETOP se negocia y tiene retroactividad. En el caso de los ETOP ordinarios, por decirlo de alguna manera, no existía esa posibilidad, pero al permitirse prorrogarlo, pues se simplifica mucho pues esos lapsos de tiempo que podrían irse a una semana fácilmente o 10 días, dependiendo de lo que se tardará en constituir la comisión negociadora. Adicionalmente, se establece como penalización, por decirlo de alguna manera, un nuevo periodo de mantenimiento de empleo. Esta es una nueva obligación que es adicional a la que ya existía de 6 meses, pero siempre y cuando se tengan exoneraciones de las que se contemplan en este Real Decreto Ley. Si solamente se prorroga, esto también es importante, si solamente se prorroga el ERTE de fuerza mayor, pero no hay exoneración de cotizaciones, en este caso no se amplía otros 6 meses el compromiso de mantenimiento del empleo. Se vuelven o se mantienen también las garantías relativas a las prestaciones de desempleo en cuanto a carencia de cotizaciones, que se compute o que reste. También se consiguió que no hubiera una reducción de la prestación de desempleo, sino que se tiene en consideración el mismo porcentaje. Otra novedad bastante importante es la posibilidad de compatibilizar el ERTE de reducción de jornada con un trabajo a tiempo parcial, y esto es importante porque anteriormente a los trabajadores, cuando encontraban un empleo a tiempo parcial, pues se les descontaba la parte proporcional también del SEPE. Entonces, en este caso no se va a hacer así, y digo que esto es también bastante positivo para los trabajadores porque, bueno, de algún modo pueden aliviar la merma económica que tienen al estar en el ERTE. Y, como decía, pues también se establecen novedades en cuanto a la prestación por cese de actividad de trabajadores autónomos y de otros colectivos. Y cuando hablo de otros colectivos, pues son trabajadores temporales o trabajadores autónomos temporales, que es una figura también específica de este Real Decreto. Como antes os anticipaba, pues existe una prórroga automática de los ERTE que hayan sido solicitados y autorizados de manera expresa por silencio administrativo por algunas de las causas contempladas en el Real Decreto Ley 8/2020 en su artículo 22, con esa duración máxima hasta el 31 de enero de 2021, y esperemos que no haya que hacer nuevas prórrogas de ERTE, porque eso significa que no hemos conseguido relanzar la actividad y que no hemos conseguido vencer a este virus tan dañino y tan pernicioso, y esa es la duración máxima que tienen. Entonces, hasta ese momento, pues lo que se hace con esta prórroga es que se permite a la empresa mantener las mismas pautas, los mismos criterios que estuvieran utilizando a la hora de la flexibilización de suspensión de jornada, periodos de inactividad o la modelabilidad que se pueda realizar, que podamos moldear y ajustar a nuestra actividad las distintas jornadas de los trabajadores, o que estén en reducción de jornada, un poco en función de cómo vaya siendo la reanudación, o en determinados periodos, si hay una situación peor, pues poder ir afectando y desafectando. Como decía, esto, con independencia de que haya exoneración o no de cuotas, es muy importante porque se sigue manteniendo el mismo criterio, a la hora de los periodos de actividad, se sigue permitiendo que existan ERTEs híbridos, incluso que existan periodos de inactividad completa y de inactividad parcial. Lo que
lo que ha facilitado y ha proporcionado a todas las empresas, en general, las que tuvieran este ERTE, pues lógicamente medidas bastante buenas para ajustar los recursos humanos que tenemos con la actividad y la producción que tenemos. Como decía, solamente están contempladas las exoneraciones para estos CENAE que se recogen en la disposición adicional primera, en los términos que se recogen en esta disposición adicional, y a aquellos que sean dependientes o estén en la cadena de valor en, pues lo mismo, en los términos regulados y cumpliendo una serie de requisitos y siguiendo un procedimiento que se establece para ello. Exoneraciones. En cuanto a las exoneraciones, que sería nuestro caso. Obviamente, el Rentacar, como está encuadrada entre los CENAEs de los relacionados en el anexo y la disposición adicional primera, que pues no tendríamos que justificar realmente nada para obtener esas exoneraciones más allá de seguir el procedimiento y los trámites que hay que realizar con la Tesorería de la Seguridad Social. Y pues del mismo modo también se establece esta posibilidad para las empresas que tengan una actividad que sea dependiente de alguna de las de CENAE relacionadas y que, bueno, que a tal fin lo acrediten ante la autoridad laboral, tienen que solicitar no es una autorización como tal, pero sí que tienen que tramitar un procedimiento en el que acrediten que se trata de una empresa que es dependiente o que forma parte de la cadena de valor, con una memoria explicativa, con una documentación o un informe que acredite esas causas y de ese modo pues tiene un tratamiento y una tramitación que es similar a la del ERTE y se tiene que obtener una constatación por parte de la autoridad laboral de que forma parte de esa cadena de valor o es una empresa dependiente. Esto, como bien decía antes Juan Luis, es algo que de alguna manera nos hemos ahorrado, puesto que al estar dentro del código CENAE ya realmente sin más trámites y sin más solicitudes, pues tenemos derecho a esas exoneraciones. También pueden optar por exoneraciones de las que están recogidas en el Real Decreto Ley, pues las empresas que estén en un ERTE de fuerza mayor y que estén en transición a un ERTE por causa SETOP y que igualmente estén encuadradas dentro de los CENAE anexos. También es muy importante esta concesión o esta posibilidad porque para los supuestos de aquellas empresas en las que pues sí que se ha recuperado la actividad, que realmente no existe fuerza mayor, pero que sí que hay una reducción de actividad o económica que no nos permite el tener lógicamente a toda la plantilla en activo y al 100%, pero tampoco consideramos que estemos encuadrados ya en un ERTE de fuerza mayor, pues en ese caso, si estamos dentro de los CENAE que se anexan, también tendríamos unas exoneraciones en términos similares a los que se completan. Del mismo modo, también con las empresas que tengan un ERTE de causa SETOP, sin necesidad de que sea el de transición de fuerza mayor al de causas organizativas y productivas, en el momento en el que se esté encuadrado en un CENAE, con independencia del tipo de ERTE que se tenga, se tiene derecho a exoneraciones. O bien que se tenga la consideración, que se haya constatado que somos una empresa que es dependiente o que está dentro de la cadena de valor de las otras. Entrando ya en el ERTE de fuerza mayor por causas impeditivas, este se regula en el artículo 2.1 y en este caso pues la empresa ve impedido el desarrollo normal de su actividad en todos o alguno de sus centros de trabajo. Este es un matiz muy importante porque anteriormente se vinculaba a la totalidad de la empresa o por código de cuenta de cotización. En este caso se crea se tiene la posibilidad de solicitar un ERTE de fuerza mayor para un único centro de trabajo. Si ese centro de trabajo está, pues, por ejemplo, en una de las ciudades que está confinada y que ahora, desafortunadamente, parece que va creciendo el número de localidades y de ciudades que están confinadas y, lógicamente, como no hay esa movilidad, salvo que sean por las cuestiones justificadas,
A tal efecto, pues en ese caso, al haber una decisión adoptada por una autoridad española o bien extranjera, se puede solicitar este tipo de ERTE por razones impeditivas. Al igual que sucedía en los otros ERTE de fuerza mayor, se tiene que solicitar una autorización y una constatación, pero en este caso no se trata de un procedimiento como el del Real Decreto Ley 8/2020. En este caso hay que presentar, los trámites son muy similares, pero los plazos de contestación no son exactamente iguales, puesto que aquí, por ejemplo, el informe de la Inspección de Trabajo es preceptivo, aunque no sea vinculante para la decisión que adopte finalmente la autoridad laboral, pero sí que es preceptivo. Es decir, que eso nos puede retrasar un poco más la concesión, la constatación del ERTE. Otra cuestión muy importante, y luego veréis por qué, es que la duración que tiene este ERTE está vinculada única y exclusivamente a la duración de esas restricciones o prohibiciones temporales que se hayan adoptado con motivo de las medidas de impedimento. Igualmente, se permite que estos ERTE sean suspensivos o de reducción de jornada, siguiendo con la línea de flexibilidad que anteriormente han venido pues, desarrollando y de algún modo intentando compatibilizar lo que es en sí la legalidad con la actividad y para favorecer pues, la mejor manera posible la actividad de todas las empresas. En este caso, las exoneraciones que hay son el 100% de la aportación empresarial durante el periodo de cierre si la empresa tiene menos de 50 trabajadores y el 90% si tiene más de 50 trabajadores. Esto es única y exclusivamente respecto de aquellas personas que estén regulando, es decir, de los trabajadores que tengan su trabajo que esté suspendido o que tenga reducción de jornada, pero no sucede como en los otros reales decretos, que había una mezcla de exoneraciones mayor o menor en función de no solamente del tamaño de la empresa, sino también de que estuviera en activo o no en activo. En este caso, solo y exclusivamente se podrá exonerar la empresa respecto de las personas que tengan las actividades suspendidas y únicamente por ese periodo y por la jornada que esté en suspensión. Nada más. El resto de trabajadores no vamos a tener ningún tipo de exoneración. Esto va a ser la tónica habitual de todas las exoneraciones que veamos a lo largo de esta exposición. El otro ERTE, que es el que anteriormente también, o que es como un poco un spin-off de lo que era el ERTE de rebrote, es el de causas limitativas. En este caso, no nos vamos a ver impedidos a desarrollar nuestra actividad, pero sí que vamos a tener una limitación en cuanto al desarrollo cotidiano. Un ejemplo muy claro pues serían en cafeterías o en bares las restricciones de aforo. Si hay una restricción de aforo, pues lógicamente nosotros no vamos a tener la misma actividad. Si se restringe al 50%, pues es el 50% y por tanto, en base a esa restricción, nosotros podemos solicitar una autorización nueva de un expediente de regulación de empleo, en este caso también de fuerza mayor, pero limitativas. Al igual que en el otro supuesto, pues se trata de un procedimiento igualmente abreviado, pero no tanto como el inicial. También se permite que haya suspensión o reducción de jornada, es decir, que seguimos en esas variables en función de lo que necesitemos. Y la duración de este ERTE, esta es la clave quizás para solicitar uno u otro, es que no está limitada a las medidas restrictivas. Es decir, que con independencia de lo que sea, pues de lo que sea necesario o de la duración que estén estas medidas, en el momento en el que tengamos constatada la autorización de la fuerza mayor, nosotros podemos establecerlo hasta que consideremos que han finalizado. El otro tenía plazo de caducidad, por decirlo de alguna manera, y en este caso no, porque nosotros lo solicitamos, lo constatan y lo seguimos manteniendo hasta que consideremos que la actividad pues ha dejado de verse
constreñida de ese modo. Igualmente, en este caso, las exoneraciones son en porcentaje similar, del 100% de la aportación empresarial durante el periodo de cierre y el 90% si tienen más de 50 trabajadores, el periodo de cierre o de limitación. En este caso tengo mis dudas y, bueno, como ya os habréis imaginado, porque la verdad es que ya hablo como asesora en este caso, no nos hemos visto, yo creo que con fuerzas ninguno, para hacer una valoración al día siguiente y mucho menos el mismo día en el que se promulgó, porque si habéis tenido ocasión de leer el Real Decreto es bastante complicado de entender y al final esto requiere de un análisis muy pausado y sobre todo porque es que ha habido tanta variación en cuanto a exoneraciones, la denominación que se da a las cosas, los plazos y demás, que realmente es complicado el poder dar una visión clara de todas estas novedades y si de algún modo hay alguna cuestión que no sea capaz de transmitirla con la suficiente claridad, pues decírmelo para ver si puedo de algún modo aclarar algo más. ¿En qué situaciones o de qué manera se pueden aplicar estos ERTE impeditivos y limitativos? Pues, como os decía, aunque en ambos casos se trata de decisiones de las autoridades gubernativas, de la autoridad competente, que limiten o que impidan, pues con independencia de eso y que en unos casos los impeditivos también caben por las autoridades extranjeras, por lo que se diga por esta, pues realmente a las empresas a las que se puede aplicar con independencia de una y otra cuestión son entre otras, pues las que expongo a continuación. Para aquellas empresas que no tuvieran ningún ERTE en aplicación y pues que necesiten paralizar o reducir la actividad en todos o en algunos de sus centros de trabajo. Para aquellas empresas con algún tipo de ERTE de causa SETOP, pero que tengan una paralización o suspensión total, igualmente en algunos de sus centros de trabajo. Es decir, que una empresa perfectamente puede tener 5 centros de trabajo y 4 de ellos tienen una reducción de actividad, pero que les permite más o menos seguir produciendo con mediana normalidad, pero en uno de esos centros de trabajo realmente no pueden hacer nada porque hay un cierre decretado por la autoridad competente y en ese caso pues se ha paralizado la actividad. Puede mantener el ERTE de causa SETOP sin que sea necesario, en principio, que renuncie a ese ERTE y continuar con este centro de trabajo solicitando un ERTE de fuerza mayor por causa impeditiva o limitativa en función del supuesto que sea. Adicionalmente, pues también tenemos, lógicamente, las empresas que hayan renunciado a un ERTE de fuerza mayor, pero que existan nuevas circunstancias que la obliguen a solicitar un ERTE en este caso por las nuevas restricciones o limitaciones que se produzcan a partir de 1 de octubre de 2020. Y también, bueno, para aquellas empresas, esto es una opinión mía, lógicamente sometida a cualquier consideración mejor fundada en derecho o en práctica o en economía casi, porque hay que valorar también qué es lo que nos compensa más. Pues empresas que aunque estén aplicando un ERTE de fuerza mayor, si no están dentro del listado de CENAE, que es el que le permite tener esas exoneraciones, si considera que existen algunas situaciones en las que pudiera estar encuadrado y solicitar un ERTE de fuerza mayor, pues nada impide que solicite este tipo de ERTE, esta posibilidad de ERTE impeditivo limitativo con exoneración para los centros de trabajo que puedan verse afectados. Como os decía, lo relevante en cuanto a estas circunstancias para solicitar y para constatar un ERTE de fuerza mayor es que no estamos ante la globalidad de un código de cuenta de cotización, sino ante un centro de trabajo. Respecto de los ERTE de causas económicas, técnicas, organizativas y productivas que se regulan en el artículo siguiente, en el 3,
En este caso, se dan distintos supuestos, como es la solicitud de los ERTEs desde el 1 de octubre hasta el 31 de enero de 2021, que se tienen que seguir tramitando conforme a lo estipulado en el Real Decreto Ley 8/2020. ¿Esto qué quiere decir? Pues que, lógicamente, se mantiene la obligación de crear, si no existe comité de empresa, una comisión negociadora con los sindicatos más representativos en lugar de que sea con la comisión ad hoc de los trabajadores. Solamente en el supuesto de que los sindicatos no comparezcan, se puede negociar con los trabajadores que hayan sido elegidos a tal efecto. Igualmente, se mantiene también el procedimiento de consultas, la duración y la tramitación abreviada. Es decir, que con esto lo que se pretende es mantener el control por parte de los sindicatos de las solicitudes, ya no de las solicitudes lógicamente, de ERTE de fuerza mayor, que tienen conocimiento pues indirectamente por las aplicaciones que se vayan haciendo en aquellas empresas en las que tengan radicación, pero tienen control de los que se hacen por causas económicas, técnicas, organizativas y productivas, lo que les permite, por un lado, asesorar a los trabajadores o a las empresas en las que no haya esa representación sindical y, por otro lado, también controlar la veracidad de los ERTE que se están negociando. Se sigue manteniendo los ERTE ETOP que hubieran entrado en vigor con anterioridad a esta norma, a que saliera publicada, y en los términos que estuvieran acordados. Hay muchos ERTE que se iniciaron en marzo y que se puso como fecha de finalización diciembre de 2020, y esos ERTE permanecen en vigor en los términos que se acordasen en su caso, o pues que de algún modo se aplicase por parte de la empresa. Otras características que tienen estos ERTE de causas ETOP es que se pueden iniciar mientras esté en vigor un ERTE de fuerza mayor para su aplicación en un momento posterior, justo cuando finalice el ERTE de fuerza mayor. Y si se inicia la negociación a través de un ERTE de fuerza mayor, tendrá efectos, pero que esté basado en el artículo 22. Es el único supuesto en el que se contemplan los efectos retroactivos. Si nos basamos en un ERTE que hayamos solicitado fuerza mayor, pero no en base a este Real Decreto inicial, sino a alguno de los otros posteriores, no tendría, salvo que lo recogiera esa norma, no tendría efectos retroactivos. Y con fecha de efectos retroactivos, como es obvio. ¿Qué novedades nos encontramos? Pues que es la que os decía antes, que es muy, muy importante que, lógicamente, que una empresa que tenga un ERTE de causas ETOP y tuviera una fecha de finalización que coincida con la entrada en vigor de este Real Decreto Ley, es decir, 1 de octubre hasta el 31 de enero de 2021, pues que se pueda prorrogar el ERTE, algo que antes no pasaba, ahora sí que se ha contemplado la norma, y es decir, que en ese sentido, si se llega a un acuerdo en un periodo de consultas, pues se puede llegar a prorrogar en los términos que se acuerden, o incluso prorrogar en los términos que estuvieran inicialmente. Lógicamente, para esto se tiene que llevar a cabo un inicio de periodo de negociaciones, de consultas, siguiendo los trámites que son preceptivos para los ERTE de causas ETOP, y en ese caso, si se considera que se puede mantener el mismo ERTE y las mismas condiciones que se acordasen, se presenta esta prórroga de ERTE no en la autoridad o no en un expediente nuevo, sino con independencia de que para iniciar las negociaciones hayamos presentado toda la documentación de un ERTE por causas ETOP en la autoridad laboral, pero si se ha acordado en el seno de esa negociación la prórroga del anterior, esta tiene que tramitarse dentro del expediente que ya se estuviera aplicando. Es decir, que con independencia de que tengamos iniciado otro ERTE nuevo, el acuerdo, yo lo que he hecho en estos casos ha sido comunicar que el nuevo ERTE que se había iniciado ha finalizado con un acuerdo de prórroga, y entonces lo he comunicado en los dos expedientes. En el que había iniciado porque, bueno,
yo tenía un ERTE, es un supuesto ya concreto, porque yo tenía un ERTE que finalizaba el 30 de septiembre, casualmente, y inicié las negociaciones antes de que entrase en vigor, antes de siquiera que existiera este acuerdo. Y luego el mismo día 30, cuando se publicó este Real Decreto Ley nuevo, pues pactamos con los agentes sociales, con los sindicatos con los que estábamos negociando, prorrogar el ERTE que ya teníamos de causa SETOP por otro plazo X, y lo comunicamos, en este caso, a la autoridad laboral en la que habíamos iniciado el nuevo expediente y en la autoridad laboral en el expediente inicial. Esto es importante porque como el acuerdo que se va a prorrogar o el ERTE que se va a prorrogar es el que ya existía, tiene que ser ese, si no, no lo darían validez. Como antes indicábamos también, si estamos en uno de los CENAE que se están contemplando en el anexo y según lo dispuesto en la disposición adicional primera, se tendrán pues, también las exoneraciones que están previstas para esos supuestos. Pero aquí es importante porque yo no he conseguido ver, no sé si en la disposición adicional primera, desde luego que no lo incluía, que para las empresas que fueran dependientes o integrantes de la cadena de valor. En el precepto no está. No sé si después si ha sido un error, porque yo entiendo que sí que deberían estar incluidas también las otras empresas, pero en principio en el artículo no lo había visto. Aquí, bueno, pues tenéis un cuadro de exoneraciones de las medidas que estamos valorando, que estamos viendo ahora, y en este contexto pues es en el que están las exoneraciones. Aquí se ven cuáles son las que hay, tanto para los ERTE de fuerza mayor que se han prorrogado, que en este caso vemos que existen o por lo menos no se hace la distinción que se hace en los otros, de trabajadores en activo, trabajadores en suspensión, porque se entiende que están todos más o menos alineados, y hay unas exoneraciones del 85% y del 75% para los ERTE que se han prorrogado y los SETOP para las empresas de los CENAES. Están también las otras exoneraciones que, como podréis ver, son diferentes en cuanto a que sean los impeditivos y los limitativos, porque en los impeditivos hay un 100%, un 90% en función de la dimensión de la empresa, y solamente para los trabajadores que estén en suspensión. Y en los ERTEs limitativos pues se establecen 4 porcentajes diferenciados en función del mes en el que nos encontremos, ¿vale? Del 100%, 90, 85, 80 y siempre hay un 10% menos, 90, 80, 75 y 70, porque es que no consigo verlo el otro apartado. Bueno, pues una vez visto el resumen de las exoneraciones, nos tenemos que centrar en cuál es la penalización esta que nos han establecido en este Real Decreto, porque cada uno de ellos pues contemplaba distintas garantías, y en este caso lo que hacen es que nos obligan a tener durante 6 meses más el compromiso, mantener a los trabajadores en activo, siempre y cuando, y esto es lo importante, se disfruten de las exoneraciones específicas que están detalladas en este Real Decreto Ley. Y que se disfruten desde el 1 de octubre hasta el 31 de enero de 2021. Lógicamente no tenemos, en el momento en el que se disfruten exoneraciones, ya está ese compromiso de mantenimiento de empleo, con independencia de que se disfruten durante medio mes, 1 o 2. Lo único es que eso dará lugar al cómputo, al dies a quo, en el que empezaremos a computar esos 6 meses. Lógicamente, esto significa que no se puede despedir a ningún trabajador de los que estuviera afectado durante este periodo de añadido de 6 meses, ojo, salvo los supuestos en los que no se considera incumplido, desde luego que es el despido disciplinario que se ha declarado procedente,
y las extinciones que se produzcan pues, de manera unilateral por parte del trabajador, una baja voluntaria, una jubilación, una incapacidad permanente, no lo pueden considerar como un incumplimiento del periodo de empleo. Seguimos en la oscuridad en cuanto a las repercusiones de esa falta de mantenimiento de empleo, de ese incumplimiento. Pero bueno, para contextualizar ahora y como quiera que luego hablaremos un poco más del tema del incumplimiento del empleo, os he puesto ahí unos ejemplos pues un poco para ver de qué manera se puede computar. ¿Por qué? Porque son periodos adicionales. Entonces, si nosotros nos vamos a exonerar ahora de unas cuotas de seguridad social y no tenemos ningún compromiso de mantenimiento de empleo, pues este compromiso se empieza a computar desde que se reactiva o se reanuda la actividad por parte del primer trabajador desafectado. Eso sí que es un criterio que siguen manteniendo el mismo que en su día realizaron con el Real Decreto 18. Y en este caso, pues en el momento en el que haya una reincorporación parcial o haya un trabajador desafectado, ya se computa el inicio de esos 6 meses. Aquí luego, o por lo menos la interpretación que yo doy es un poco contraproducente con algunas cuestiones y ese solapamiento que hay en cuanto a reincorporaciones y el cómputo de esos 6 meses. Pero bueno, en principio, a tener en cuenta que si tenemos que cerrar 2 meses, desde el 15 de octubre hasta el 15 de diciembre, pues a partir de ese 15 de diciembre se empezarán a computar los 6 meses y finalizaría 14 de junio de 2021. Si, por el contrario, aunque yo tenga un cierre o una limitación que sea de 2 meses, pero en el mes 1 ya, o en los 15 días ya puedo incorporar a algún trabajador, el momento de inicio de esos 6 meses pues sería, como en este caso que os planteaba, si hay el 1 de noviembre de 2020 un trabajador que se incorpora, a partir del día 2 se computaría y finalizaría 6 meses después. El otro caso, que es el que es un poco más complejo a la hora de calcular, pues sería el de las empresas que ya tienen un compromiso de empleo por exoneraciones previas. Pues tal y como refleja este nuevo Real Decreto, lo que se está diciendo es que se empieza a computar cuando finaliza el otro periodo. Si tiene un periodo inicial de 6 meses que finalizaba en noviembre del 2020, pues entonces el periodo de 6 meses empezaría a computar desde el 20 de noviembre y, lógicamente, pues acabaría en 6 meses, mayo de 2021. En otros casos, si se desafecta el primer trabajador el 15 de septiembre del 2020, pues en ese caso desde el mantenimiento del empleo iría desde el 16 de septiembre hasta el 15 de marzo de 2021. Y el cómputo del siguiente plazo del compromiso de mantenimiento de la garantía de empleo, del no despido, empezaría el 16 de marzo de 2021 y finalizaría el 15 de septiembre de 2021. Dicho así, parece un poco extraño al verbalizarlo, pero bueno, si veis los números es simplemente marcar hitos 6 meses, se acaba el 15 de marzo de 2021, pues el siguiente periodo de garantía de empleo finalizaría el 15 de septiembre de 2021. Lógicamente, estamos hablando de un mantenimiento de empleo que hay que ponderar y valorar si realmente nos compensa o no, porque aunque sea lógicamente respecto de esos trabajadores y sea nominativo, pero la devolución de las exoneraciones de seguridad social y, como os decía anteriormente, el hecho de que todavía no exista nada claro al respecto de la repercusión que tiene de ese incumplimiento, si hay que devolverlo todo o solamente lo de ese trabajador, pues como que hace que nos paremos a pensar, por un lado, si realmente nuestra situación económica nos permite no disfrutar de determinadas exoneraciones, pues que a lo mejor, dependiendo de lo que tengamos que hacer en un futuro, las medidas que tengamos que adoptar en un futuro, pues a lo mejor no nos interesa igual es el afectar a ese trabajador en concreto. Pero bueno, como os decía, esto ya es cuestión de valorar
de poner sobre la balanza lo que nos ahorramos y el riesgo que tendríamos. Como os decía, esto no ha cambiado realmente porque siguen siendo esos mantenimientos de empleo nominal. No tenemos la salida que hay en otro tipo de exoneraciones o de bonificaciones, como ya vimos en otros webinars, que realmente al ser mantenimiento de empleo nominal no tenemos la opción de decir, bueno, tengo que despedir a uno, pero es que voy a contratar a otro para otra cosa. No, esa posibilidad no se da porque es específica y porque realmente nos hemos exonerado cuotas que tiene su correlación en cuanto, lógicamente, a las cuotas y las cantidades y que en base a eso, pues, nos exigen el no despedirlos, o por lo menos no despedirlos durante esos 6 meses. Como antes os decía, y bueno, estas son las causas que no se consideran incumplimiento. Bueno, aquí sigue estando el despido objetivo en aquellas empresas en las que estén en riesgo de concurso, en los términos de 5.2 de la ley concursal, pero claro, esto significa estar en una situación de impago o de liquidez tal que realmente pues estemos en una situación de preconcurso y que sea casi la única medida o que sea algo que nos impida o que evite de algún modo que tengamos que ir a un concurso. Es una situación bastante límite a nivel económico que yo creo que debería haberse relajado o rebajado un poco porque muchas veces no estás en situación de concurso porque no tienes impagos, pero sí que tienes una situación de liquidez bastante comprometida y sin visos de poder recuperar en corto o medio plazo. Porque al final lo que se tendría que verificar y que valorar es que no se hacen despidos de una manera arbitraria ni injustificada, que al final sería lo que habría que fiscalizar realmente. Ahora entramos ya un poco en lo que son las cuestiones de gestión administrativa. Es muy importante, me imagino que ya lo habréis hecho todos o casi todos los que hayáis prorrogado, pero es muy importante y ahora os diré por qué se tiene que hacer de esta manera. Obligatoriamente hay que, aunque se prorroguen los ERTE, hay que volver a comunicar la solicitud colectiva de prestaciones del SEPE. ¿En qué plazos? Pues antes del 20 de octubre, para los casos de los ERTE que están prorrogados o que continúan su aplicación durante la entrada en vigor de este Real Decreto Ley 30/2020, con independencia de qué naturaleza de ERTE sea. Da igual que sea fuerza mayor, que sea ETOP, en el momento en el que sigue estando en vigor, seguimos aplicando un ERTE, hay que volver a solicitar de manera colectiva y del mismo modo que se realizó inicialmente las prestaciones del SEPE. No sé si porque sé que estaban realizando modificaciones y adaptaciones, no sé si hay una plantilla nueva para realizar estas solicitudes, pero en todo caso, como se tienen que realizar a través del sistema red, pues se tienen que hacer en esos plazos y el sentido que tiene esta obligación es que parece ser que están cambiando, por lo que nos dijeron desde COE, que estaban cambiando ya con lo que faltaba, porque están cambiando las aplicaciones y las funcionalidades tanto de la tesorería como del SEPE, entonces no servían las solicitudes que se realizaban con anterioridad y había que, o sea, el programa no lo volcaba, entonces habría que tramitarlo todo nuevamente para que pudieran registrarlo. Si no se hace, las prestaciones de desempleo se paralizan a 30 de septiembre de 2020. O sea que ahora mismo, si no hemos solicitado o hemos comunicado esta solicitud colectiva de prestaciones, nuestros trabajadores no van a cobrar lo correspondiente al mes de octubre. Por otro lado, respecto de los ERTE nuevos que se van a iniciar, pues en este caso hay 15 días para presentarlo. El plazo es el mismo que se establece para los trabajadores cuando entran en una causa de situación legal de desempleo, cuando se les despide o hay alguna otra circunstancia que hace que estén en condiciones de cobrar el SEPE, pues ese mismo plazo de 15 días es el que tenemos nosotros como empresarios para comunicar esta solicitud. Y lo que no se especifica
es si los que están solicitados a partir de la entrada en vigor por causas impeditivas o limitativas, yo entiendo que sí, se tienen que realizar en ese mismo plazo de 15 días o dentro de los 5 días siguientes de la solicitud de constatación de fuerza mayor. No sé si es un error a la hora de redactarlo o que realmente lo que quieren es arrastrar un poco lo que se venía haciendo antes, que se tenía que tramitar la solicitud colectiva en el plazo de 5 días, dentro de los 5 días siguientes o el momento en el que se solicitase la constatación de fuerza mayor. Al final, con independencia de que sea dentro de los 5 días, si lo presentamos en el plazo de 15 días máximo desde que entre en vigor la medida o desde que se solicite, pues estaremos cumpliendo. Por otro lado, se establece una obligación, también es importante porque antes se podía realizar el mismo día o con posterioridad, pero siempre antes del momento en el que se generaban nuevas prestaciones por parte del SEPE, pero ahora explícitamente dicen que hay que dar de baja comunicar la baja de los trabajadores que van a dar baja en las prestaciones cuando sean desafectados del ERTE, pero de manera previa a la efectividad. Es decir, que si un trabajador va a comenzar a trabajar el invento el 31 de octubre, pues con antelación a esa fecha tendríamos que comunicar la baja al SEPE. No se puede hacer con posterioridad como antes se hacía, porque al final, aunque las comunicaciones del SEPE y con independencia de que antes del día 25 nosotros, del mes que corresponda, nosotros comuniquemos las actividades al SEPE, pero si se tiene que cortar la prestación en un momento determinado, hay que hacerlo con carácter previo. También es un poco incongruente porque se podría perfectamente comunicar la finalización cuando se comunicase el periodo de actividad que hubiera tenido. Otra de las obligaciones que se mantienen, como decía, es el comunicar los periodos de actividad, los mismos términos que se venía realizando anteriormente. Se comunican a mes vencido, siempre antes del día 25 para evitar esas prestaciones indebidas, y hay que comunicar pues los periodos que tenga cada trabajador en ese mes natural de actividad, de inactividad, de reducción de jornada o bien pues la combinación que se haya tenido de estos dos tipos. Y se sigue manteniendo, aunque están, como os digo, están realizando cambios en las aplicaciones y en las funcionalidades informáticas, pero a los efectos nuestros tenemos que seguir comunicándolo a través de certificados. Estas es lo que se denomina por parte de ellos, que se resumirá en calendario de aplicación del ERTE de ese mes concreto, y hay que relacionar detalladamente los trabajadores que hayan estado trabajando y los que hayan estado en suspensión o reducción de jornada. Igualmente, en los casos de reducción de jornada, siguiendo la línea anterior, se totalizan las horas trabajadas. En el caso de los empleados que tengamos que estén realizando una reducción de jornada, pues se totalizan, se dividen las horas trabajadas en el mes, se divide entre la jornada diaria, las horas diarias, y ahí vemos los días completos trabajados. Por otro lado, aquí también ha habido alguna que otra modificación. Las gestiones a efectuar para la exoneración de cuotas, tenemos que tener muy claro que para poder beneficiarnos de exoneraciones tenemos que obligatoriamente hacer esa solicitud y mes a mes. Es decir, que mes a mes tendremos que solicitar las exoneraciones. ¿Por qué es mes a mes? Pues porque al final, como las exoneraciones están limitadas y supeditadas a los trabajadores que están en suspensión o en reducción de jornada y por los periodos de inactividad, pues tiene su lógica que, aunque sea un poco más complicado de gestionar siempre burocráticamente todas estas solicitudes, pero al final va a responder a un detalle concreto de las exoneraciones que nos vamos a poder aplicar en base a esos trabajadores, como decía. Se tiene que presentar además una declaración responsable, del mismo modo que se venía realizando con anterioridad, una por cada código de cuenta de cotización y mes de devengo. Y en esta declaración responsable pues debemos manifestar que se mantiene la vigencia del expediente, que se cumplen, que todavía tenemos los requisitos establecidos para la aplicación de las exenciones,
En este caso, pues para estar dentro de un CNAE, pues obviamente es claro que se sigue manteniendo esas circunstancias y los requisitos, pero puede no darse ese cumplimiento, puede no estar ya incluido dentro de las exoneraciones si se trata de un expediente por causas limitativas y realmente nosotros ya no tenemos esas limitaciones, que podemos continuar con el ERTE aplicándolo, pero no así de exoneraciones. Igualmente, pues se tiene que indicar que se posee la resolución que nos permite, que constata si hay una fuerza mayor y que sea realizada de manera expresa por servicio administrativo. Al final es una misma comunicación que vamos a tener que ir haciendo mensualmente, por lo menos pues, desde aquí hasta el 31 de enero de 2021, y se siguen haciendo a través del sistema red hasta que no nos digan otra cosa. E igualmente, cuando se finaliza de manera total el ERTE y de manera expresa, se tiene que comunicar también a través de este sistema red. Aparte de esta comunicación, yo siempre digo que es conveniente hacer una comunicación a la autoridad laboral igualmente, para que conste esa comunicación, no tanto de las exoneraciones, porque en este caso a lo mejor es conveniente. En el Ministerio sí que lo piden que se haga mensualmente una relación, que se remita al calendario de actividades que se haya tenido. Dicen que por efectos estadísticos, yo creo que es más por efectos de control y de fiscalización que otra cosa, pero en las comunidades autónomas hasta ahora no estaban pidiendo esos calendarios, es decir, que es suficiente con hacerlo al SEPE o en este caso que también como tenemos que relacionarlo en Seguridad Social para las exoneraciones, con eso sería suficiente. Igualmente se indica que bueno, las exoneraciones, como vengo repitiendo, se aplican en cuanto a las cuotas empresariales y de conceptos de recaudación conjuntas, pero de las personas trabajadoras que estén en ERTE y por los periodos de inactividad o suspensión o de jornada reducida. Igualmente, se tiene la posibilidad, también creo que es un poco una salida para que no tenga que estar constantemente la tesorería emitiendo comunicados o diciendo o autorizando expresamente, pues que a efectos de control de las exoneraciones también se dice que se puede, simplemente con la constatación y sabiendo que se autoriza la prestación de desempleo, pues que en ese caso ya se tendría una constatación o una autorización, por decirlo de alguna manera, de estas exoneraciones. Este es uno de los apartados que veo un poco más difíciles y perdóname la expresión, de digerir, porque no se sabe muy bien si a efectos de control de la Seguridad Social o a efectos de control nuestro de que realmente tenemos autorizadas las exoneraciones, porque hay prestaciones del SEPE que se conceden a trabajadores y no necesariamente tenemos por qué tener una exoneración de cuotas. Pero bueno, se entiende que es una manera de decirnos que si cumplimos con esos requisitos, lo hemos tramitado correctamente, aunque no nos contesten, por el mero hecho de que los trabajadores tengan concedidas las prestaciones de desempleo, pues que eso significa que nosotros también tenemos concedidas esas exoneraciones. Por lo menos esa es la interpretación a la que yo he llegado. Y ya, pues para finalizar, seguimos teniendo prohibiciones, como no puede ser de otro modo, que siguen complicando sobremanera la gestión del día a día de muchos, a lo mejor en el sector nuestro igual no tanto, pero hay otros sectores que sí que complican mucho más. A nosotros nos podría afectar en un momento dado lo de las horas extraordinarias. Pero bueno, en este caso se sigue manteniendo la prohibición en términos generales de realización de horas extraordinarias, externalización de servicios y contrataciones directas o indirectas, con las excepciones de aquellos puestos o aquellas actividades que haya una necesidad que no pueda ser objeto de cobertura por parte de otros trabajadores, que no haya capacitación suficiente por parte de los que tengamos en ERTE o si hay alguna otra razón que nos permita y justifique que hagamos esa contratación.
pues sí que podríamos, pero sería un poco la excepción a la prohibición general. Siempre, además, hay que informar en caso de que exista la representación de los trabajadores de esas contrataciones, de esas externalizaciones que se hacen y de esa realización de horas extras. Sigue siendo el ámbito de referencia el centro de trabajo y se mantiene como no puede ser menos, porque de hecho se ha previsto ya a tal efecto pues que se pueda dar lugar a la sanción por el hecho de incumplir con estas prohibiciones, siempre y cuando exista un expediente que sea incoado a tal efecto por la Inspección de Trabajo. Por otro lado, se sigue manteniendo la prohibición del reparto de dividendos. Si hay exoneraciones, no se puede repartir dividendos entre los socios. Y por otro lado, pues ya un poco por finalizar las cuestiones más importantes, sigue sin considerarse una causa válida de extinción de los contratos de trabajo las mismas causas que nos sirvan de justificación para tramitar expedientes de regulación temporal de empleo basados en los artículos 22 y 23 del Real Decreto Ley 8/2020. Es decir, que si nosotros tenemos un ERTE, ya sea de fuerza mayor o ya sea por causa de TOC, no podemos utilizar esos mismos argumentos para proceder a la extinción de un despido. ¿Consecuencias de esto? Pues realmente no sé. A día de hoy todavía no tenemos suficientes criterios judiciales como para que se siente o en una dirección o en otra el criterio, sino que realmente lo único que podemos decir es que, dependiendo del juzgado en el que recaigan, puede decir que la no justificación significa despido nulo o bien un despido improcedente. Lógicamente, pues eso también hace que, si tenemos que extinguir algún puesto de trabajo, aparte de tener en cuenta el compromiso de mantenimiento de empleo, tengamos que tener en cuenta las causas por las que vamos a proceder a extinguir el contrato de trabajo. Tendríamos que buscar otras causas, porque realmente si tenemos o si podemos hacerlo a través de una regulación temporal de empleo, no nos van a permitir que lo hagamos a través de una extinción, que significa, pues lógicamente, la pérdida definitiva de ese empleo. Y con esto, eso me queda eso, daros las gracias y espero no haber sido, porque en este caso el webinar es mucho más rudo al final, aunque sean cuestiones que intento hacerlo de la manera más práctica posible, pero Olga, con todo esto... Muy bien. A ver, voy a empezar a leer aquí algunas preguntas. Os advierto, yo igual tengo que salir corriendo porque estoy esperando que me vengan a buscar para ir al Ministerio de Turismo. Entonces, no sé si me va a dar tiempo a hacerlas todas o algunas. Si no, te tocará seguir a ti o a Jessica, ¿vale? Venga, vamos con la primera. Dice, buenas tardes. Seguro que se responde en la consulta a lo largo de la sesión, pero la primera duda que tengo es saber si existe la posibilidad de renunciar a las exoneraciones para no cargar con la cláusula de mantenimiento del empleo que va sumada a la anterior. Vale. Al final yo creo que más que renunciar es no tramitar las solicitudes de exoneraciones, como hay que hacerlo mes a mes y de alguna manera pues gestionarlo a iniciativa del empresario. O sea, realmente si no se solicita, pues nos estamos exonerando, y si no nos exoneramos, en principio no cabría esa prórroga. Todo esto, como siempre digo, que realmente es mi opinión o es la interpretación que yo doy, porque al final... Fenomenal. La siguiente dice, complicado de entender el Real Decreto Ley y con muchas erratas, dice, veas el BOE. Sí. Sí. Hay el micro, o no te escucho yo o no lo sé. Ahora, la otra. Digo, la pregunta es si las exoneraciones automáticas del 85-75% son sobre todo el colectivo o solo los empleados suspendidos. No, solo los suspendidos y por el periodo de suspensión que tengan. O sea que el hecho de tener a un trabajador en actividad e inactividad no nos permite exonerarnos durante el mes completo de cuotas, no. Si trabaja 10 días, nos vamos a exonerar por 10 días y el porcentaje que está contemplado. Si trabaja 10 días a media jornada,
esos 10 días de media jornada vamos a recibir la exoneración de la media jornada. La otra media la vamos a tener que cotizar por completo y el resto de días también. Vale. Siguiente, dice, ¿qué se puede hacer desde la empresa cuando los trabajadores en ERTE no se les ha abonado la prestación, habiéndose comunicado la situación correctamente en tiempo y forma y estando aceptado el ERTE? Es que creo que ya lo único que nos queda es ayudar a los trabajadores a hacer una reclamación previa. Es lo único que nos queda, porque si no sabemos cuál es el motivo de la denegación de esa prestación, porque si lo hemos comunicado todos, yo creo que nos ha pasado a casi todos, que hay algún trabajador que siempre se ha quedado un poco descolgado, depende de muchos factores, de la oficina que lo está gestionando y de los problemas que pueda haber. En ese caso, la solución que hay sería una reclamación previa por parte del trabajador si vemos que siguen sin pagarle la prestación. Vale, fenomenal. Ayudar en lo Siguiente. posible. Si un empleado en ERTE coge la baja por maternidad o paternidad tras el periodo de la misma, ¿se puede seguir ampliando su situación de ERTE? ¿Habría que seguir comunicando la situación de ERTE durante el tiempo de baja o transcurrido el mismo? A ver si soy capaz de entender la pregunta. A ver, no se puede prorrogar el ERTE. Digamos que si está de baja, lo que hace es que se interrumpe el ERTE y pasa a cobrar de la prestación directamente del INS. Pero eso no significa que podamos ampliar o que podamos sumar después otros meses más, otras semanas o lo que sea que esté de baja. Luego, en cuanto a la tramitación, creo que me ha parecido que preguntaba eso, que había que comunicar. En principio, si la baja de paternidad está en el momento en el que él ya está en ERTE, en realidad toda esa tramitación la tiene que hacer el trabajador directamente. A lo mejor cuando se incorpore, pero ya es un tema más de gestión técnica. Igual cuando se incorpore sí que tenemos que hacer una solicitud. Lo único que tendríamos que hacer nosotros, si está prorrogado y está en baja de paternidad, lo que sí que tenemos que hacer es, al igual que con el resto, presentar la solicitud colectiva de prestaciones antes del 20 de octubre. Y debería estar incluido él, con independencia de lo que suceda en ese lapso de tiempo. Y si no se hace ahora, porque está cobrando del INS, pues en el momento en el que ya finalice, ahí sí que tendríamos que hacer algún otro trámite. Vale. Daniel Perelló nos pregunta, dice, el cómputo de los 6 meses más 6 meses se alarga sobremanera. Si al iniciarse el primer cómputo se vuelve a reafectar a los trabajadores que todavía no han trabajado 6 meses seguidos. Por ejemplo, de julio a septiembre, por lo tanto, debe finalizarse el primer cómputo una vez vuelven a trabajar y posteriormente se reinicia el segundo cómputo. ¿La entiendes? Yo lo que he entendido con la lectura del Real Decreto es que finaliza una vez que se acaba el primero. O sea, al final no podemos tener, si tenemos 6 meses y 6 meses, no vamos a poder tener más de 12 meses de mantenimiento de empleo a día de hoy. Entonces, si se han desafectado trabajadores y se les tiene que volver a afectar, si tenemos alguno que está todavía inactivo, entiendo que el cómputo de los 6 meses iniciales sigue corriendo, con independencia de que haya trabajadores que se vuelvan a afectar. Y una vez que acaba ese primer periodo de 6 meses, se inicia el siguiente. Muy bien. Y luego Nuria, que en principio es la última que tengo aquí, dice, buenas tardes, quería saber si estando en ERTE de fuerza mayor en su totalidad desde el 15 de marzo a día de hoy no se ha desafectado a ningún trabajador. ¿Cuál sería el periodo establecido de mantenimiento de empleo? ¿Tendríamos 2 periodos? Es decir, desde que se reincorpore al primer trabajador tendríamos que esperar 1 año para poder despedir a alguno o solo tendríamos un tramo de mantenimiento de empleo de 6 meses. El problema es que realmente tenemos 2 obligaciones. Con el primer ERTE de fuerza mayor tenemos un periodo de 6 meses y este otro, si nos vamos a exonerar ahora, esa es la diferencia. Si ¿Son 6 meses desde que finaliza o 6 meses desde que empieza el ERTE? 6 meses desde que se reanuda la actividad por parte del primer trabajador. Vale. Entonces, si no hay ninguno desafectado, los 6 meses empiezan a computar desde que ese trabajador empieza, sea uno o sean todos a la vez. Y si nos exoneramos de cuotas desde el 1 de octubre hasta el 31 de enero, después tendremos que añadir otros 6 meses. Otros 6.
Vale, fenomenal. Oye, pues muchísimas gracias. Yo por aquí ya no tengo más preguntas, Olga. No lo sé, una de dos, o no me han seguido o realmente Sí, bueno, de momento hay sí que te han pocas seguido, preguntas. mujer, no me digas eso. Lo que pasa que hoy, digamos que acaban siendo cada vez más expertos con este tema de los ERTE. No, sí, más que nada por eso decía que lo de hoy era un poco más por intentar clarificar y puntualizar todas las cosas y aclarar, contextualizar. Exactamente. Bueno, yo me voy a despedir. Os doy las gracias a todos los que habéis participado y nos habéis estado siguiendo. A los que no, si tenéis alguno que no os preocupéis porque os haremos llegar el vídeo del webinar, así que lo vais a poder disfrutar todos. Yo os digo adiós y os dejo aquí a Olga para que ella también os diga adiós. Hasta luego, buenas tardes, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Adiós a tu audiencia. Sí. Muchísimas gracias a vosotros, como siempre, por permitirme participar y nada, cuando decía antes lo de seguir me refería a que igual había hablado demasiado deprisa o que realmente como es un tema tan complejo que no hubiera quedado suficientemente claro. No otra cosa, que yo sé que ahí tienes unos fieles seguidores en todos tus webinars y cosa que yo agradezco por lo que me toca y nuevamente eso, daros las gracias y que quedo a vuestra disposición. Os daré la presentación por si la queréis compartir con vuestros afiliados y nada, que sabéis que estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis. Muchísimas gracias, como siempre. Vale, muchísimas gracias. Venga, gracias a todos. Hasta luego. Chao.